Muy buenos y bendecidos días. En esta linda mañana queremos saludarles con el gusto de siempre. Les saluda su amigo y pastor Sergio Cárdenas, invitándoles a que se queden con nosotros en estas reflexiones y en esta serie de temas tocante a la fe. Y el día de hoy queremos compartir el tema la oración de fe. La oración de fe traerá el resultado de lo que pedimos. ¿Quiere usted ver resultados en su oración? Acompáñenos, quédese con nosotros. Le damos la más cordial bienvenida a otro programa más de Fe con Café. Bienvenidos. La oración de fe. ¿Cuántos de nosotros queremos ver el resultado en nuestras oraciones? ¿Cuántos de nosotros queremos que nuestra oración sea eficaz? ¿Cuántos de nosotros queremos que cada petición que hagamos venga la respuesta de parte de Dios? Y queremos compartir con ustedes este tema, la oración de fe. Toda petición hecha en oración requiere fe para que venga aquello que se ha pedido. La palabra de fe confiesa como ya recibido lo que se ha pedido. Es decir, llama a las cosas que no son como si fueran, aunque no lo vea, no lo sienta, pero la palabra de fe lo declara como un hecho ya recibido. En este estudio veremos la oración de fe y sus resultados, y en el posterior veremos la palabra de fe. La Biblia menciona en Santiago, capítulo 5, y en el verso 14 y 15 dice: ¿hay entre ustedes algún enfermo? Que se llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él y los unjan con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará de su lecho. La oración de fe. Primero veremos que Santiago menciona la palabra oración. Oración es comunión, pero ¿comunión con quién? Obviamente nuestra comunión es y debe de ser con Dios. Mi oración debe de ser dirigida a Dios, quien tiene el poder de responder nuestras oraciones, y es Él quien puede hacer posible lo imposible. Así que nuestra fe debe de estar puesta en Dios, y nuestra oración debe de ser dirigida hacia Dios. Toda oración al Padre debe de hacerse en el nombre de Jesús. Lo leímos aquí en Santiago 5:14. Y oren por él y lo unjan con aceite en el nombre de Jesucristo. La oración que será escuchada es la oración que se hace en el nombre de Jesús. Muchos que no conocen la Escritura oran en otros nombres o por otros nombres. Pero en Juan capítulo 14 y en el verso número 13 nos dice la Escritura: y todo lo que pidan al Padre en mi nombre, está hablando Jesucristo, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo piden en mi nombre, yo lo haré. Es en el nombre de Jesús que el Padre oirá la oración de fe y la respuesta de Dios producirá gozo en nuestros corazones. En Juan capítulo 16 y en el verso número 24 dice la Escritura: hasta ahora nada han pedido en mi nombre. Pidan y recibirán para que su alegría sea cumplida. ¿Sabe que hay un problema en muchas personas? Quieren que Dios les responda sin que ellos pidan. Dios necesita que tú pidas y que pidas con fe. Tienes que presentar tu oración delante de Dios.
La Biblia menciona, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en oración, en ruego, en acción de gracias, que sean conocidas tus peticiones. ¿A quién se las das a conocer? A Dios el Padre. Entonces, tu oración debe de llevar un nombre al final. Por ejemplo, si pides sanidad, Padre, te pido en el nombre de Jesucristo. Porque Jesús dijo, lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Ahora bien, la oración debe hacerse con fe en el corazón. Santiago, capítulo 1, verso 6, dice, pero pida con fe. Tenemos que pedir, tenemos que hacer conocidas nuestras peticiones delante de Dios, pero tiene que pedir con fe sin dudar nada, dice Santiago capítulo 1, verso 6. La oración solo queda en petición si no incluye la fe, pero la oración con fe recibirá lo que haya pedido. Pongamos fe siempre en nuestras oraciones, es decir, con la confianza plena que seremos oídos y que tendremos la respuesta a nuestras peticiones. En los versículos que leímos, Santiago menciona el resultado no de la oración, sino el resultado de la oración de fe. Santiago menciona que si alguno está enfermo, llame a los líderes de la iglesia y que se oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Cuál va a ser el resultado? Dice, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Tiene que haber fe en los que llaman a los pastores de las iglesias. Y quienes oran por el enfermo deben de pedir con fe, ungiéndolos con aceite en el nombre del Señor Jesucristo y creyendo en su corazón que al hacer lo que dice la palabra será sanado. No es el aceite el que sana, pero se usa como un elemento de fe para que el enfermo afirme su fe, pues se sigue las instrucciones que la misma Escritura nos está dando y por obediencia a ella, el enfermo cree que recibirá la sanidad. Aunque es la oración de fe la que logrará que Dios lo levante y aún le perdone si ha pecado. La oración de fe es aquella oración en la que se pide a Dios cualquier necesidad, pero se cree en su corazón que lo recibirá y será hecho. Dice en Marcos capítulo 11, verso 24, por tanto os digo que todo lo que pidieras orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Será hecho, vendrá él, vendrá ella, la petición que haya hecho en oración, creyendo. Note que no solo se debe de orar, ya muchos hacen oraciones y presentan sus peticiones al Señor, pero no incluyen en su oración la certeza, la convicción, la fe que debe de haber en el corazón para poder recibir lo que piden. Ya lo menciona aquí Marcos, que nuestra oración debe de incluir fe, es decir, creer que lo que recibiremos. Porque oración sin fe es solo una petición, pero no va a recibir nada. Ahora, fe sin oración, pues no tiene la obra, ya que no hay petición. Y el que no pide, no recibe. Pero el que pide tiene que hacerlo con fe, creyendo que lo recibirá y será hecho. Es decir, con tu boca pides, con tu corazón recibes lo que pides en oración. Ahora, es muy importante que entendamos que lo que nosotros pedimos debe de ser conforme a la voluntad de Dios. El apóstol Juan en su primera carta y en el capítulo número 5, versos 14 y 15, menciona lo siguiente, que es algo que debemos de tomar muy en cuenta.
Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, en Dios. Si pedimos algo según su voluntad, Él nos oye. Si pedimos conforme a su voluntad, Él nos va a oír. Verso 15. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, también sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si ya sabemos que al orar conforme a su voluntad, vamos a ser escuchados, entonces eso significa que mi oración también va a tener respuesta. Esta es la confianza que tenemos, porque si sabemos que Él nos oye, sabemos que también nos contestará. Todo creyente quiere tener la seguridad de ser oído por Dios, y el apóstol Juan nos dice cómo podemos obtener esa seguridad. Y es que aprendamos a pedir conforme a la voluntad de Dios. ¿Y dónde encuentro la voluntad de Dios? En la palabra. Si yo oro conforme a la palabra de Dios, estoy orando conforme a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios la encontramos en las Sagradas Escrituras. Es por eso que entre más conozcamos de sus promesas, más fácilmente podemos pedir de acuerdo a su voluntad, y eso nos dará primero la seguridad de que Dios nos ha escuchado, y si pedimos con fe, tendremos la convicción de que recibiremos lo que hemos pedido. Hay muchos que quieren utilizar la fe solo para el beneficio personal, para satisfacer un deleite, y esto obviamente no va a traer resultados. Santiago lo menciona, que nosotros o muchos, cuando pedimos solamente para nuestros deleites, no estamos pidiendo de la manera correcta. Es por eso que debemos nosotros aprender cómo debemos de pedir conforme a la voluntad. En Santiago capítulo 4, en el verso 2 y 3 dice, si ustedes desean algo y no lo obtienen, entonces matan. Si arden de envidia y no consiguen lo que desean, entonces discuten y luchan, pero no obtienen lo que desean porque no piden. Y cuando piden algo, no lo reciben porque lo piden con malas intenciones para gastarlo en sus propios placeres. ¿Cuánta gente quiere estar pidiendo solamente para su beneficio, para disfrutarlo, para vivir en deleites, en placeres? Dice que la Biblia, hablando Santiago, que esa no es la manera correcta. Pedir solamente para nuestros deleites, dice la Biblia, que no vamos a recibir nada porque no es la manera correcta de pedir. Es mejor buscar la voluntad de Dios para nosotros, para su obra y para su reino, y pedir de acuerdo a su palabra. Hay grandes promesas que Dios tiene para nosotros y que al responderlas tendremos gozo en nuestro corazón. Debemos de hacer lo que agrada a Dios para poder recibir lo que pedimos. En 1 Juan 3:21 dice lo siguiente: amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios y recibiremos de Él todo lo que pidamos porque obedecemos sus mandamientos y hacemos las cosas que le son agradables. Escuche, y recibiremos de Él todo lo que pidamos porque, dice Juan, porque estamos obedeciendo sus mandamientos y hacemos las cosas que le son agradables. Juan está explicando aquí, cuando nosotros obedecemos los mandamientos, estamos haciendo lo que le agrada a Dios. Quien no obedece los mandamientos no va a ser escuchado. La gente quiere ser escuchada por Dios sin obedecer los mandamientos. Quien obedece los mandamientos entra en el agrado de Dios, porque hay obediencia. Dios responde. En otras palabras, lo que Juan está diciendo es que Dios responde también a la obediencia. ¿Por qué no recibimos la respuesta a la oración? Analiza estos 4 puntos. ¿Estás orando con fe?
lo haces en el nombre de Jesús. Pides de acuerdo a su voluntad y no para tus deleites. ¿Estás obedeciendo los mandamientos de Dios? Son 4 puntos importantes, 4 requisitos importantes que tenemos que llenar para recibir la respuesta de Dios. La oración de fe es pedir, pero pedir con fe en el nombre de Jesús. Pedir con fe conforme a su voluntad. Pedir con fe de acuerdo a su palabra y porque obedecemos sus mandamientos. Todo lo que pidieres orando, creyendo que lo recibiréis, el resultado será que vas a tener la respuesta de lo que pides. La oración de fe, invitando a Jesucristo a nuestro corazón, nos dará la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Y como hijos podemos acercarnos con confianza al trono de la gracia. Podemos acercarnos a Dios como Padre. Y para llegar a ser hijos, tenemos que recibir a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. ¿Te gustaría recibirlo? ¿Invitarlo? Juan capítulo 1, verso 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Te gustaría ser hijo de Dios? Porque así dice la palabra. Si lo crees, recibe a Jesucristo y cree en su nombre. Acéptalo en esta mañana. Ora conmigo, invitándolo a tu corazón. Di, amado Dios, en esta hora vengo delante de ti, reconociendo, Señor, que te necesito, reconociendo que he desobedecido tus mandamientos. Te pido perdón por cada uno de mis pecados y me arrepiento. Creo en Jesucristo como mi Señor y Salvador, y hoy lo invito a mi corazón. Ven, Jesús, entra en mi vida, entra en mi corazón, salva mi alma, límpiame de mi maldad, escribe mi nombre en el libro de la vida y haz de mí una nueva criatura. Amén. Amén. Pedir creyendo, conforme a la voluntad de Dios, en el nombre de Jesús, obedeciendo sus mandamientos. Con certeza recibirás la respuesta a tus oraciones. Muchas gracias por su atención. Nos escuchamos mañana en otro programa más de Fe con Café. Hasta la próxima.